Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y después de unos días que ya sabéis que, os anuncié por el comunicado en el canal que había tenido algunos problemas con una obra inesperada en casa y después he estado bastante mala, que por cierto todavía se me nota un poquito. Volvemos otra vez a la rutina. Y como ya sabréis, durante estos últimos días pues ha habido un acontecimiento bastante grave. Imagino que conoceréis esa fatídica muerte, ese fallecimiento, ese asesinato, ha sido macabro lo que ha hecho Daniel Sancho, lo digo así, tal cual. Y bueno, como no he podido durante estos días, ya sabéis, poneros al día no solo sobre cosas que nos interesan, sino también sobre Shakira, pues voy a intentar ponernos un poquito todos al día y comentar un poquito todas las cosas. Y vamos a cambiar un poquito para no centrarnos solo en Shakira, aunque sé que es a todos lo que más os interesa, pero vamos a cambiar un poquito el tema de los vídeos y en este caso vamos a hablar sobre este crimen tan atroz que ha realizado Daniel Sancho. Imagino que todos estaréis al tanto. Y ayer por la tarde, a las 5:30 de la tarde aproximadamente, hora española, pues se confirmaba lo peor, porque salía la policía tailandesa a hablar sobre, todas las pruebas que tienen y lo que se iba a solicitar para él en esa cárcel de Tailandia. No sé si sabéis que hay muchas pruebas. De hecho, él ha reconocido lo que ha hecho. Sí que es verdad que después de varias contradicciones, finalmente pues la policía tiene las suficientes pruebas como para pedir lo que piden sobre él, y es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Como hacemos siempre, vamos a reaccionar a través de un artículo. He estado buscando información, ya sabéis que me gusta mucho buscar información que sea coherente y digan toda la verdad o la mayoría de las cosas que se puedan verificar, y una de ellas, como estáis viendo, es a través de este medio digital, en que como título nos ponen que confirman los peores pronósticos para Daniel Sancho, le piden pena de muerte. En estos países no es como en España. En España hay, aparte de que no se puede estar cadena perpetua en una cárcel, aquí el máximo son 20 años, tampoco existe la pena de muerte. Y es lo que están pidiendo para Daniel Sancho después de haber hecho lo que ha hecho. No voy a dar mi opinión, si me parece bien, si me parece mal, no voy a entrar en este tipo de castigos. Cada país creo que lo hace como mejor puede o como ellos quieren hacerlo. En ese aspecto no vamos a entrar y vamos a hablar, vamos a comentar qué es en ese comunicado que ha hecho la policía, qué es lo que dicen, cuáles son esas pruebas que tendrían, aparte de que él mismo lo ha reconocido, y a ver por qué le piden esa pena de muerte, que si no lo sabéis, pues había tanto la pena de muerte como el estar toda la vida en prisión. Otra de las cosas que se decía es que Daniel podía venir a España para cumplir aquí la pena, pero como os he dicho antes, aquí no existe ni la pena de muerte ni el poder estar toda la vida en prisión. Por lo tanto, creo que va a ser imposible que cumpla aquí su pena. Según ha dicho ayer en ese comunicado el subdirector de la policía tailandesa, confirma en esa rueda de prensa que recomienda pedir la pena de muerte para Daniel Sancho. Como es la policía, ellos no son los que solicitan eso, pero sí que, como estáis viendo, es lo que recomienda a la fiscalía que pida en ese próximo juicio, que de hecho ya hay fecha aproximada y posiblemente sea ya mismo, en el mes de septiembre. Aquí está claro que en este país va más rápido que en España. En España tardan bastante más. Solo hay que ver, por ejemplo, el caso de Dani Alves, que lleva no sé cuántos meses en prisión y todavía no hay fecha de juicio, aunque sí que es verdad que ya está casi inminente también. Dicen en prisión provisional tras confesar el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, que por cierto en algunas cadenas ahora lo están dejando a él
como malo. Yo creo que este tipo de cosas, estos crímenes, no hay nada que lo justifique. Da igual lo que esa persona te hacía o te dejaba de hacer. Creo que esto no se debe hacer nunca. Sí que es verdad que hay que ponerse en esa situación, pero nada como lo que ha realizado Daniel Sancho puede estar justificado. Y ahora están dejando a Edwin Arrieta como si él fuera el malo, ya no solo porque supuestamente amenazaba a Daniel y por eso ha hecho lo que ha hecho, sino que ahora están saliendo pues que no ejercía su profesión de la mejor manera posible, y la verdad es que a mí esto me parece bastante mal, encima que ha sido no solo él sino su familia quien creo que más ha salido perdiendo, aunque sí que es verdad que la familia de Daniel pues no lo debe estar pasando bien. De hecho, hay muchos comunicados tanto del padre como de la madre, como de la madrastra, como de toda la familia, y comunicado lo están pasando todos bastante mal, pero en fin, para mí, y es mi opinión, el que más ha salido perjudicado es esa persona que ha perdido la vida. Pero bueno, esto ya sabéis que hay muchísimas opiniones en todos los aspectos. Siguen diciendo que el conocido como Big Jock, que es el jefe de la investigación de Daniel Sancho, manifiesta que las autoridades locales descartan totalmente el accidente y recomiendan pedir la pena máxima para el hijo de Rodolfo Sancho, que si no lo sabéis es muy conocido en España, es un actor muy conocido aquí, y la verdad es que todos nos hemos sorprendido de esto que ha sucedido, porque el hijo no se había hablado nada raro sobre él aquí en España, a ver si me entendéis, ya que consideran ellos que se trata de un asesinato premeditado. El joven chef compró parte del material que usó para descuartizar a la víctima y limpiar el lugar del crimen antes de encontrarse con este en Tailandia. Si no estáis al día de todo esto, él, como os he dicho al principio del vídeo, pues han habido bastantes incoherencias. Primero dijo que había sido fortuito, que él no le quería hacer daño, por decirlo así, para que me entendáis. Él contó que después de un forcejeo se cayó contra el baño, se dio un golpe en la cabeza y después de una hora que no se movía, entonces se dio cuenta de que había fallecido. Luego contó otra versión un poquito diferente, hasta que al final confesó cómo había sucedido, pero parece que no lo contó todo, puesto que cuando le han realizado la autopsia a la víctima, pues han encontrado otro tipo de cosas escabrosas, como por ejemplo que lo mató apuñalándole varias veces. Según dice la policía, es un asesinato con planificación y por lo general se pide la pena de muerte para estos casos. Ya os he dicho que había dos posibilidades, que era la pena de muerte, que lógicamente como no ha habido juicio todavía no se sabe, y cadena perpetua, una de esas dos cosas. Pero bueno, como no se ha realizado juicio todavía no se sabe, pero la policía dice que por lo que ha hecho y cómo ha sido premeditado, porque además se le ha pillado en diferentes imágenes comprando todas las cosas necesarias para hacer lo que ha hecho, pues es bastante lógico en estos países que se soliciten este tipo de penas. Dice asimismo, descartan la participación de otra persona en el crimen, algo que también se había barajado, ya que solo han hallado ADN de Daniel Sancho y de Edwin Arrieta, y consideran que el móvil del crimen fue la determinación de Sancho de acabar la relación, pese a las reticencias del cirujano colombiano, quien no quería romper. Esto también hay muchas informaciones al respecto, porque Daniel dijo que no tenía ninguna relación amorosa con él, pero parece ser que se ha demostrado que sí que era así, incluso hay bastante dinero por en medio. Sobre eso, la propia policía filtró que el médico latinoamericano habría enviado mensajes con amenazas de muerte al respecto del fin de la relación al móvil de Sancho. Se dice, se especula que Edwin no quería romper la relación, entonces amenazó a Daniel con sacar unas imágenes que tenía de él. Si no sabéis, Daniel pues es conocido influencer, es chef, realiza vídeos en diferentes plataformas y era bastante conocido. Entonces, claro,
ya no solo porque él fuera conocido, sino también porque su familia es bastante conocida, pues él no quería que esto saliera a la luz. Y para él, yo creo que la mejor manera era hacer lo que ha hecho, que ya vuelvo a repetir que nada está justificado con lo que le ha hecho a este hombre. Sin embargo, en esa rueda de prensa de la policía han dicho que no pueden hablar del contenido de estas comunicaciones, o sea, esos mensajes. Y también dicen que sobre esos mensajes no pueden revelar nada del contenido. Pero Daniel ha confesado que terminó con Edwin porque quería dejar la relación y Edwin no quería. Por otro lado, la policía ha informado en esa rueda de prensa que se hallaron $9.000 en una caja fuerte en la habitación en concreto, que parece ser que eso fue lo único que Daniel no eliminó de ese bungalow en el que se cometió el crimen. Sí que parece ser que se deshizo de todo lo que había en la habitación, de todo lo que le podía incriminar, menos el dinero. Y dicen que sobre la causa del fallecimiento, tras confirmar que le han hecho periciales psicológicas y de consumo de sustancias a Daniel, ahora investigan la causa de la muerte de la víctima. Descartado el accidente, como os he dicho antes, las hipótesis que barajan son el apuñalamiento al lado derecho del pecho izquierdo, porque parece ser que hay un agujero en la camisa de la víctima, un golpe contra el fregadero o la bañera o la propia muerte por descuartizamiento, que yo creo que, según han salido también en otras informaciones, parece ser que lo apuñaló, quizá pues también se dio un golpe en la cabeza al caer, porque no se sabe muy bien. Intentaré buscar más información para saber exactamente qué es lo que dicen esos informes, y dicen que las armas utilizadas para ello, según la policía, serían un cuchillo y una sierra, que de hecho se le vio en unas imágenes comprando todo eso, que es pues directamente lo que lo incriminó en esto antes de que él dijera que había sido él. La instrucción continuará todavía y se espera que la defensa del nieto de Sancho Gracia pida nuevas diligencias de cara al juicio, que con casi toda seguridad se desarrollará en septiembre, como os he dicho antes. La verdad es que no pinta nada bien lo que se le avecina a este chico. Como os acabo de decir, no voy a opinar si me parece bien, si me parece mal, si creo que tendría que ser pena de muerte o cadena perpetua, o tendrían que traerlo a España. No voy a entrar en eso, no voy a dar mi opinión. Creo que más o menos, como ya me conocéis y lo que os he ido diciendo, podéis intuir lo que pienso al respecto. Pero vosotros me podéis dejar vuestras opiniones siempre con el máximo respeto por el tema que es. Espero que os haya gustado el vídeo, os iré dando más información, iremos comentando todo esto. Espero que os guste que cambiemos un poquito de tema para no estar siempre hablando de Shakira, pero sí que seguiremos hablando de ella. Lógicamente, ya sabéis que me podéis seguir en los otros canales donde hablo de otro tipo de cosas, SEO del bueno y noticias diarias, y nos vemos en el próximo vídeo.